que salió que hizo Vox en las últimas elecciones autonómicas en Madrid, en mayo del 2021, donde se comparaba, ¿no?, el coste de mantenimiento de un menor extranjero no acompañado en un centro de menores con una pensión no contributiva de una mujer mayor, ¿no? Y lo que hemos analizado, más allá de que el cartel en sí ya contiene una narrativa muy clara, ¿no?, que presenta a los menores como un problema para la sociedad española porque provocan un gasto social demasiado elevado que además se presenta como que es a costa de la pensión de las mujeres mayores, pero también analizamos lo que era la cobertura mediática de este cartel, ¿no? Entonces, bueno, metodológicamente pues, se hizo un análisis de las noticias que salieron en distintos medios tradicionales a través de algunas palabras clave, un análisis de los 100 tweets más populares y 5 entrevistas con informantes clave que incluía pues, a periodistas, alguna entidad y también a Yassine, que estará luego aquí con nosotros en la mesa que sigue. Entonces, en cuanto a la cobertura mediática de las noticias que estaban en los 5 medios, pues aquí tenéis el detalle, fueron un total de 116 noticias que son las que salieron durante la campaña electoral, que fueron estas 2 semanas de abril a mayo. Perdonad que la fecha está mal, hasta el 2 de mayo, que fueron el día de las elecciones. Bueno, un primer resultado ya que indica esta tabla es que El País fue el que más noticias publicó desde una perspectiva más crítica y con la voluntad de desmentir los datos que había en el cartel, ¿no?, y de proveer un poco más de contextualización y aportes opiniones más críticas, en detrimento de los otros medios que no publicaron tanto, ¿no? Entonces, como primer paso analítico, pues se clasificaron las noticias en base a algunos temas, ¿no? Identificamos algunos temas que estaban relacionados con el cartel, ¿no? Entonces, los 2 más utilizados, digamos, los 2 más recurrentes fueron el uso político de los menores, que aquí incluyó todas las noticias que tenían que ver con las reacciones políticas una vez salió el cartel, porque hubo un debate parlamentario, el debate electoral que hubo en Telemadrid, etcétera, y las noticias asociadas al proceso electoral al proceso legal del póster, una vez varios partidos de izquierda y entidades pusieron una denuncia ante la Fiscalía como un posible caso de discurso de odio, ¿no? Luego hubo otros bloques de noticias, ¿no?, que eran más batallas políticas o debates de cómo actuar sobre la extrema derecha, donde el tema del cartel y de los menores salía, pero más en un segundo plano. Luego hubo otras noticias que se dedicaron a contextualizar y a desmentir los datos que había en el cartel, ¿no?, a explicar pues, que los 4.700 euros no eran una idea directa, que se estaban comparando peras con manzanas, ¿no?, y que de alguna forma pues, este coste era el coste de cualquier plaza para cualquier menor, independientemente de su origen, ¿no? Pero en realidad yo creo que lo más interesante de esta tabla es ver que de los 2 temas que están al final de la tabla, ¿no?, hubo muy pocas noticias. Realmente hubo muy pocas noticias que se centraran en cuál es la situación de los menores, los problemas estructurales que hay de recepción con los menores extranjeros, de la situación de los centros y desmontar directamente propuestas de Vox como la deportación de los menores, ¿no?, como centrarse en cuestiones legales y desmontar esos argumentos porque directamente son propuestas que salen del marco de la legalidad de los tratados internacionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, parece que se tendió a utilizar más contranarrativas, ¿no?, utilizando la diferencia entre contranarrativas y narrativas alternativas. Muchas noticias, sobre todo las que intentaban entrar en desmentir los datos, se quedaron más en la contranarrativa, pero se quedaban dentro del marco que había impuesto Vox, que al final era cuánto cuesta, ¿no?, un centro de recepción en un centro de menores. Y, en cambio, hubo menos noticias que desplazaran el foco y se fijaran en otras cuestiones, ¿no?, que tienen más que ver con problemas estructurales de los centros de menores, etcétera. En cuanto a los marcos interpretativos, pues se identificaron esos distintos marcos, grandes marcos y marcos más específicos, y los más quiero resaltar 3 de ellos, ¿no? El marco neutral, que bueno, básicamente aquí se podría discutir si existe realmente un marco neutral, pero básicamente se incluyen las noticias que entraban en desmentir los datos del cartel y que también presentaban noticias más de hechos, ¿no?, como que se había puesto una denuncia ante la Fiscalía, etcétera. Y luego los 2 marcos más
típicos también en los estudios de comunicación y migraciones, que es el marco securitario y el marco humanitario, ¿no? El marco securitario, pues se identificaron noticias que un poco secundaban esta idea del cartel, ¿no? Desde medios más conservadores, de los menores extranjeros como un problema para la sociedad. Y el marco humanitario pues, ponía más el foco en una cuestión de derechos humanos, sobre todo, ¿no? en entrar a argumentar que el cartel promueve la discriminación y promueve el discurso de odio en la sociedad, ¿no? Pero también es interesante que bajo el marco humanitario también se identificó este marco más específico que le hemos llamado moralista, donde los menores se presentan como víctimas, pero víctimas del gobierno socialista. O sea, el argumento de Vox es que el gobierno socialista es culpable de traer a estos niños y niñas que deberían estar en realidad protegidos por sus familias en sus países de origen, y el gobierno socialista está creando un efecto llamada y los está trayendo a España, poniéndoles en riesgo de caer en redes de tráfico, ¿no? Entonces, es curioso ver cómo los menores acaban siendo tanto villanos como víctimas al mismo tiempo, ¿no? O sea, hay ambas representaciones que quedan situadas en un mismo plano y que depende del medio, pues enfatiza más uno o el otro, ¿no? Pero que nos quedamos en estos dos marcos. Y como también desde cómo el marco humanitario, con una voluntad de proteger a esos menores, se les termina girando en contra, ¿no? Porque al final se les está diciendo que los menores deberían estar con sus familias de origen, ¿no? En los países de origen. Entonces, por último, simplemente hacer una reflexión también de por qué han triunfado estas narrativas, ¿no? Esta es una de las aportaciones que quiere hacer el proyecto Bridges, es intentar entender por qué unas narrativas se terminan imponiendo sobre otras y qué elementos pueden explicar el éxito de unas narrativas sobre las otras. Y aquí nos fijamos en 4 elementos básicos, ¿no? En primer lugar, respecto al cuándo, nos fijamos en el contexto y vemos que si bien Vox ya era la estrategia de criminalización de los jóvenes extranjeros ya venía de antes, en el contexto electoral, pues claro, el altavoz de los medios pues es un contexto muy afín para que esa narrativa pues llegue mucho más lejos, ¿no? Y hablando con los periodistas decían, bueno, es que así como normalmente intentamos, si son cosas más pequeñas, no hacer altavoz de la extrema derecha para que estas narrativas no se difundan, en este caso era imposible no difundirlo, ¿no? Porque era un cartel que estaba en la Estación de Sol, donde pasan más personas en la ciudad, en el centro de Madrid, y además había una denuncia legal de por medio, ¿no? Entonces este dilema era difícil, o sea, había que cubrir esta noticia, ¿no? En cuanto al contenido de las narrativas, lo que entraña ese cartel, bueno, pues es ese mensaje simple, ¿no? Que refuerza ellos y nosotros, esa división entre ellos y nosotros, y además creando este falso dilema de tener que escoger, ¿no? Como si el coste de unos fuera a costa de la atención de los otros, ¿no? Que es una estrategia del chauvinismo del bienestar muy utilizada por partidos de extrema derecha hoy en día. Y también es interesante, hablando, ¿no? Como en sesiones anteriores se ha hablado mucho de si datos y sentimientos y tal, ¿no? Pues este cartel yo creo que también entraña pues, una combinación de ambos elementos, ¿no? Por un lado se usa la persuasión cognitiva usando datos, donde se presentan datos, se intenta dar una aparente coherencia en esa disparidad de datos, ¿no? De cómo puede ser que esta abuela cobre tan poco a costa del otro, que parece que además le estén dando 4.700 euros directo, ¿no? Y además apela a las emociones, ¿no? Es una persuasión también normativa, donde hay un mensaje que invita a la acción también, ¿no? Y apelando a las emociones con una imagen de este chico, ¿no? con la cara tapada, ¿no? Que además lo termina homogeneizando bajo un mismo grupo, ¿no? O sea, al final los menas son estos chicos musulmanes con este rostro agresivo, ¿no? Que no fomenta más que la criminalización, ¿no? Entonces, muy importante también quién forma parte de esta narrativa, ¿no? Pues claro, en el contexto electoral está claro que los actores que predominaron en estas narrativas eran los actores políticos, pero es muy llamativo que en todas las noticias que se utilizaron no hubo ninguna noticia con historias de vida de menores extranjeros no acompañados. O sea, ninguna noticia.
que hablara de historias positivas, que hablara de los problemas de recepción. Solo hubo una que hablara de problemas más estructurales de recepción de los menores, con lo cual hace que fuera una discusión que se terminara en una guerra ideológica, ¿no? de narrativas superpolarizadas y que estaban muy poco conectadas con los hechos, ¿no? Que al final los hechos es qué está pasando en estos centros de menores y qué está pasando con la acogida de las personas migradas, ¿no? Y por último, también nos fijamos en el dónde, ¿no? Dónde circulan estas narrativas, estas plataformas, y decir pues, que ha habido un trasvase de narrativas entre los medios tradicionales y las redes sociales, ¿eh? Y cómo desde Twitter también pues, se han amplificado todas esas noticias que circularon por los medios tradicionales. Y aquí termino mi presentación. Solo decir que estos resultados de este estudio de caso y de los otros que también se analizaron en España y en otros países europeos van a estar disponibles en la web del proyecto en las próximas semanas. Y bueno, muchas gracias por la atención. Bueno, y ahora tenemos con nosotros, esto es una de las... Bueno, este congreso está siendo precioso, entonces iba a decir una de las cosas más bonitas, pero estoy flipando con las sesiones, no sé si vosotras. Eva Jameida, que me gustaría señalar que yo cuando conocí a Eva me contó que ella llegó a España sin su familia menor de edad. Por lo tanto, ella ha formado parte de esa juventud migrante desde que es muy pequeña. Es periodista, es una de las periodistas a las que más admiro y más quiero. Y va a entrevistar a dos personas a las que quiero muchísimo, que son Yassine e Ismail. Entonces, fuerte aplauso para ellos, la voz de los entrevistados con nosotros. Bueno, muchas gracias, Lula. Bienvenidos de nuevo. Espero que hoy no os aburráis de mí, porque vamos, la culpa la tiene Lula. Pero tengo que reconocer que me hace especial ilusión este encuentro, esta entrevista que vamos a hacer, esta charla, porque bueno, pues yo creo que estamos en un contexto en el que tenemos que hacer autocrítica, en el que tenemos también que los periodistas tenemos que ver qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Y que estos espacios son para construir, ¿no? Y hemos hablado mucho de narrativa, hemos hablado desde ayer y hoy pues, de este periodismo de migraciones, de las intenciones que hay detrás, pero hoy vamos a escuchar a dos jóvenes que desde luego tienen mucho que decirnos a los periodistas. Yo les voy a introducir brevemente porque creo que se merecen que sepáis quiénes son, pero no vamos a hablar de sus historias, sino más bien de cómo se ven reflejados en las noticias, en el trabajo que nosotros hacemos y en las entrevistas y en el resultado, si ellos realmente se identifican con esa información o no. Me acompaña Ismail El Mejdoubi, él nació en el norte de Marruecos, en un pueblo muy cerquita de Ceuta. Ismail cruzó la frontera con 16 años, en los bajos de un camión. Hoy, a sus 23 años, trabaja como mediador social. Hasta su mayoría de edad ha estado en varios centros de acogida para menores en Andalucía, en Madrid. Pero bueno, hoy en día Ismail es conocido por su trabajo, por su activismo, por sus charlas, por sus proyectos también en su país de origen, en Marruecos, con jóvenes marroquíes para concienciarles sobre la inmigración y actualmente preside la asociación de Exmenas. Yassine Issaleh nació también en Marruecos hace 21 años, en la ciudad de Benallal, en el sur del país. Cruzó la frontera con 17 años y hace 4 llegó a España en patera. Está ahora mismo en un albergue para mayores de edad. Él ya cumplió los 18 años, ha estado también en centros de menores. Y bueno, pues trabaja como voluntario en Por Causa, la organización que está detrás y que es culpable de este encuentro, y además colaboras con Ismail en la asociación de Exmena.
Entonces, para no entretenernos y para ir al grano, Ismael, yo lo primero que quiero que nos cuentes a los profesionales de la información y de las organizaciones no gubernamentales que estamos hoy aquí es, vamos a empezar por los picos de atención. Los MENAs suelen ocupar un espacio informativo solo cuando pasa algo. Sin embargo, su situación obliga, pues como también ha presentado Berta en el informe, a una investigación, a un seguimiento diario. ¿Cómo sientes que sois protagonistas de esta información cuando solo pasa algo? Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. Es decir a Lola que te queremos también mucho y a todo el equipo. Bueno, los medios de comunicación tienen culpa por habernos existido también como colectivo para defendernos y hablar de nosotros. Porque básicamente nosotros como grupo de chavales, también había 2 compañeras, que justo en el 2019, que eran las elecciones generales, básicamente eso nos sentimos en su tiempo, básicamente nos señalan y a otros compañeros que están todavía en los centros y tal, y nadie se estaba asumiendo la responsabilidad que se está de que se está deshumanizando a un colectivo de niños y etcétera. Entonces, lo primero que hicimos es entrar a Google y poner MENA o ex-MENA y ver los titulares, ¿no? que salían, y básicamente era que somos delincuentes, violadores, secarios, adictivos a todo tipo de sustancias, etcétera. ¿Y qué pasa? Que, bueno, y por eso uno de nuestros objetivos al principio es cómo sacar ¿cómo se dice? Un relato que nosotros podemos controlar y con nosotros, o por lo menos ejercer presión, no solo para el Estado, que por supuesto ahí cuando se tiene que sacar el cajón de mierda que se saca, sino para también controlar a los medios de comunicación. En plan que básicamente muchas veces somos usados somos un material de un artículo, ¿no? Y siempre, es decir, traímos al ejemplar de los MENAs al que esté totalmente integrado. Esa palabra a mí, por ejemplo, le tengo mucho respeto, y decir, básicamente para justificar que estos chavales deben de estar aquí. Es que todavía estamos discutiendo si les permitimos vivir aquí o no. Entonces, ¿cómo que estamos justificando unas políticas de que nosotros debemos de ser sumisos, de aceptar la miseria, aceptar la desprotección, y para eso estamos aquí, para decir que estamos para otras cosas. Yacine, cuando ves las noticias, cuando ves un titular, que luego ya haremos también esa crítica, ¿no? Porque hay esos titulares, ¿no? tan alarmistas y tan sensacionalistas, pero también sin mala intención a veces, ¿no? De este heroicismo, ¿no? De solo vamos a hablar del MENA héroe, que ahora a continuación lo comentamos. ¿Tú qué sientes cuando ves estas noticias, cuando ves esos titulares, cuando los comentas en el centro de acogida? Primero, hola a todos. Quiero dar las gracias a Lula y a Por Causa por la invitación. Y pues sinceramente, yo cuando vi en plan un cartel, sobre todo el de Vox el año pasado, o sea, yo me sentía en plan fatal. Yo en plan, no sé, es algo es mentira y es totalmente falso, ¿sabes? Y yo me siento mal. Y sobre todo en plan como
o sea, como círculo con amigos que son españoles y son de derechas, siempre en plan me critican en plan como que, yo qué sé, como los moros o no sé qué, las minas vienen a joder el país o no sé qué, ¿sabes? Y, o sea, sinceramente, yo no sé, yo en plan, o sea, me quedo en plan en blanco, o sea, no hay nada que añadir, ¿sabes? Y no sé. Y cuando, por ejemplo, desde el colectivo Exmena, ¿no?, os llega un correo electrónico pidiendo una entrevista, ¿no? Eso lo hacemos mucho los periodistas, el que no lo haga, mi admiración absoluta, pero creo que todos caemos en el mismo fallo. Un correo electrónico con las características y el perfil que queremos entrevistar. ¿Qué pasa? ¿Qué sientes ahí, Ismael? ¿Os ha pasado? De quiero esta entrevista y a la carta, además, ¿no? Con estas características. Nos sentimos privilegiados de tener tanta fama en Claro. esto, ¿no? De ser muy solicitados Sí. y solicitadas, ¿no? Y además solicitadas en concreto porque no paran de preguntar por las extuteladas también y alguna chica porque por ser es un número minoritario, pero existen, Sí. ¿sabe? Entonces como que también nos usan no solo para entrevistar a alguien de nuestro colectivo, que actualmente somos asociación por fin, pero es buscarles a alguien, ¿sabes? Como que somos una agencia de menas y exmenas. Y no, nosotros tenemos nuestras preocupaciones, que es, básicamente hacemos mucho trabajo que el propio Estado nos está encargando, básicamente de atender al colectivo, como siempre vamos a estar, ya somos 20 años aquí y somos un caso de emergencia en este país, en toda Europa. Nunca nos vamos a convertir en una realidad, la que es una realidad social. Pero nada, y además a eso a los periodistas es que hay que evolucionarse un poco y normalizar que eso se está pasando desde hace un tiempo. Siempre vamos a tener a niños llegando a las fronteras y es ya pasar a cómo a estar a vigilar que sus derechos no sean vulnerados, no que, ¿no? Como Sí. bueno, luego este es otro tema. Pero en tema de cómo recibimos... ¿Qué es lo que os piden eso, las recibimos, características? sí. Y además desde algunos medios que digo yo, no sé, que hay mucha pasta que se invierte, por lo menos que contraten un asesor intercultural. Pero bueno, que bueno, tendrán dinero para otras cosas. Para las cervezas, por ejemplo, que yo me acuerdo del último que es un poco hardcore o heavy, que era, estamos para el programa de esta tarde, algo urgente, es que tal, es que estamos muy indignados de lo que pasó en San Blas, en Madrid. Básicamente una manifestación nazi delante de un piso donde viven y residen niños. Y básicamente la policía no ha actuado como actúa en Vallecas o en otras partes. Pero bueno, necesitamos algún perfil como el de tal que sea totalmente integrado en la sociedad. Y digo yo, que yo entienda, no sé, eso es imposible. Y bueno, eso me ha ofendido un poco, entonces no hemos aceptado y eso se repite un montón. Y bueno, nosotros también, ya que somos asociación y damos prioridad a algunos temas y a otras más, entonces, por esa razón. Pero es que se convierte en el amiguismo. Sí, el amiguismo, ¿no? sí. Se dice así. Hombre, si En yo te tema de llamo y que- quiero una entrevista, me la vas Sí, a conceder. si ese periodista me cae bien, es que como si no me siento bien con el Claro. contenido, para ser sincero, muchas sí. veces con el contenido del artículo. Sí. Pero es que para no quedarme por mi bondad,
que son muy generosos y generosas. Yacine, ¿qué preguntas son las que más te molestan y que siempre te hacen? Pues, en plan, por ejemplo, bueno, digo un ejemplo de mis amigos. Si eres ladrón, la típica pregunta. Si, en plan, no sé, esa es la típica pregunta, en plan, que sois todos ladrones o no sé qué, que vienes aquí a recibir las ayudas, en plan, que todos somos iguales. En plan, eso es lo que piensan y a mí me molesta eso un montón, ¿sabes? Que, o sea, nosotros no somos iguales. Si viene un chaval que tiene objetivos y el otro a lo mejor no, o en plan como un chaval que no tiene nada que comer o no tiene dónde vivir, pues claro que sí va a empezar a robar o algo, ¿sabes? Y todas las personas, si ven a un chaval que está robando o algo, pues van a pensar que todos somos iguales, pero no. La generalización. Claro. Y bueno, y esta figura del éxito, ¿no? Que yo creo que también los medios nos encontramos con la demonización por parte de los medios más conservadores, de los ladrones, los MENA, ese acrónimo que tanto repiten en todos los titulares. Si la palabra MENA no está en un titular, es inaceptable. Y luego nos encontramos con los medios progresistas, con más sensibilidad, digamos. Yo más que medio hablaría de periodistas que tratan estos temas, con la idealización y el discurso del éxito. Yo no sé, Ismail, si a ti te molesta un poco que cada vez que veamos un artículo positivo sobre quien vino a España de niño y que ahora tiene éxito, ¿no? Claro. Entonces, como son perfiles que más suelen acaparar, ¿no?, la atención de los medios cuando tenéis otras tantas problemáticas que se merecen ser contadas en el día a día. Decir más de la admiración me gusta más que el éxito. Vale, admiración. Porque el éxito, nosotros no hemos abierto un negocio y que haya... Muy bien. En plan, nosotros porque nos hemos apostado por algo, básicamente llegando a decir o la muerte o una nueva vida, porque ya no merece la pena vivir una vida donde estuvimos, y esa es la razón. Y muchas veces ese es el fin, que es el éxito para muchos, va ligado a una pregunta que se repite desde que entramos, desde que a mí en mi caso me pillaron en Algeciras en el puerto, es ¿por qué has venido? ¿Sabes? Y bueno, que esa se repite en todos los sitios, en la comisaría portuaria, en la comisaría de extranjería en Algeciras, luego en el centro con la trabajadora social y tal. Y así toda nuestra vida tenemos que justificar por qué hemos venido. Básicamente, y eso muchas veces los medios de comunicación están colaborando para dejar que la gente nos pida y nos exija un pasaporte como, no sé, no de papel, sino de valores y de no sé qué. Tenemos que ser un ejemplar para ser aceptados. Entonces, si nos vigila al mínimo error. Desde luego hay un montón de Juanes y Manuel y tal que tienen 14 años que roban en el Primark. Bueno, claro. Pero el problema no es que cuando es noticia y cuando no es. Claro. Pero cuando sale la noticia de Ahmed o Yacine, no sé si alguna vez has robado en el Primark, no. Pero bueno. Nunca. Es un espectáculo, ¿sabes? Es una noticia, pero el Juan nunca. Entonces yo digo, como ya fuera de ser lo que soy, que no sé qué soy, yo sé, pero es una cosa filosófica que no tiene fin. Bueno,
son los procesos identitarios complejos y también creo que se os pide como muchas explicaciones siendo tan niños todavía. Que yo actualmente, fuera porque yo no tengo ya sangre de mena, no hay sangre de mena, soy una persona, ¿no? Sí. Entonces, cuando me siento como persona y digo que soy no sé si madrileño, si me lo aceptan, pero bueno, digo, a mí no me llegan noticias del interés de mi preocupación como ciudadano, fuera de que tengo a uno de mi barrio o a mi gente que lucho por ellos, ¿no? Es que no me llegan los niños que están en Ceuta, que están y cada vez peor y cada vez hay niños más pequeños y no me ha llegado de lo que sufrieron en Piniers, en el antiguo cárcel, no sé qué. Bueno, en condiciones infrahumanas y todo, y actualmente en Madrid, en lo que está pasando en Casa de Campo, nadie, este es el interés. Tenéis muchas tareas. Han venido aquí a ponernos manos a la obra. Sí. Os estoy dando artículos, porque hay muchos. Yacine, ¿tú crees que cuesta mucho o que los medios no somos capaces de trasladar el por qué un niño abandona su casa, el por qué un niño decide marcharse? Pues sinceramente, en plan, porque veía gente que en Marruecos tiene estudios y tiene muchas cosas, muchos títulos y no hace nada. O sea, porque no hay trabajo y hay pobreza. Por eso en plan, se abandonan en plan, sus países. Como yo, en plan, bueno, yo en plan, sinceramente estoy bien en Marruecos, ¿sabes? Y pues veo mis tíos, mis tías que tienen estudios y todo y no están haciendo nada. Pues yo digo, también mi futuro va a ser así, aunque voy a estudiar y todo, ¿sabes? Y eso. ¿Pero crees que tratamos menos las causas, esa pobreza, ¿no? Por ejemplo, la crisis de Ceuta, ¿no? Quienes la cubrimos, vimos mucha pobreza detrás. O sea, no hace falta que huyas de una guerra para abandonar un país. Lo que puede empujar a un niño a... Es que sinceramente, en plan, no vi la realidad de lo que está pasando en los países europeos. En plan, como yo, en plan, si voy a bajar con un coche de lujo o algo a mi barrio, pues los niños del barrio van a pensar que en España están regalando dinero, ¿sabes? Aunque está bien en su casa, aunque en plan no sufre pobreza, ¿sabes? Es que tiene ese pensamiento de Europa es lo mejor, que todo es fácil o no sé qué, pero no, la realidad es muy difícil. Bueno, el sueño europeo, claro, ¿no? Del que eso, de hablamos siempre. Ismail, también te quería preguntar por una parte, o sea, aquí en las sociedades europeas y en los medios de comunicación, yo cada vez que tengo que hacer una entrevista a un niño, pues hay que hacer una serie de trámites, una autorización de los dos padres para que se le pueda grabar, o sea, como que se vigila mucho y se controla mucho toda la parte de menores. Pero es verdad que en vuestro caso, en el caso de los niños y niñas que están en centros de acogida, es un gobierno, bueno, la consejería que lo lleva, quien nos autoriza a los periodistas a hacer entrevistas. Pero yo no sé si tú crees que a veces no cuidamos tanto esa intimidad, ese ser menor. No sé, yo a veces tengo muchos dilemas. Por ejemplo, lo hablo mucho con los compañeros y compañeras fotógrafas de os queremos humanizar y para poder humanizar necesitamos poner rostro y necesitamos contar la historia y necesitamos dar detalles, pero quizá muchas veces, no sé tú cómo lo ves, si es un error y que de alguna forma os estamos exponiendo y desprotegiendo a estos niños y niñas cuyos padres no nos están autorizando la entrevista. Bueno, primero que nosotros ni siquiera nos incluimos al sistema de protección, el ejemplar que es una residencia infantil y tal. Nosotros tenemos unos centros de recepción de menas
donde de ahí nos derivan a centros de menas, en plan a pisos, siempre estamos como señalados. Bueno, es una, en plan que yo en su tiempo, a mí me gustaría haberme, no sé cómo decirlo, pero de acabar en una residencia, pero no ha sido así, sino encontré una realidad totalmente. Pero en este tema de elegir, ¿no? ¿Te refieres a esto? De elegir al candidato para... No, a la intimidad. Ah, Si alguna vez tú has contado algo sí. y lo han contado, Sí. o si nos protegemos lo suficiente por decir, vamos a contar esa historia. No, yo personalmente tengo experiencias, ¿no? Porque yo creo que al principio me dejaba llevar, pero ha sido un proceso que yo he ido aprendiendo y sigo aprendiendo, ¿no? Y evolucionando. Pero bueno, que hablar de algo general que es el periodista tiene el deber de elegir para su contenido la persona adecuada. Yo no puedo hablar de un tema como polémico, de hablar de la situación de los centros y voy a hablar con un chaval que se le nota, por ejemplo, que no tiene una crítica, no tiene una opinión. Sí. Y tampoco no hay que ir a preguntar al que está sufriendo este malestar. Porque es una cosa muy sensible este tema, en plan ir a perseguir, básicamente se convierte muchas veces en persecución de quiero un menor que esté viviendo en casa de campo para entrevistarle y que me cuente lo que está pasando ahí. Yo creo muchas veces que ponemos a la historia de algún chaval, lo relacionamos con temas muy grandes y que no es, que esa historia, como que, a mí por ejemplo si me vienen a preguntar a mí, ¿no? Yo me siento que por lo menos tengo permiso de hablar de este tema, pero yo les puedo decir cosas más críticas, porque tengo 23 años y he pasado por un proceso y estoy trabajando en este ámbito, hago voluntariado y tal. Tengo una visión y tengo la experiencia, pero no es... Por eso digo, encontrar el perfil no sé, me he liado, y pero... exponeros... no sé si habéis entendido algo lo que quiero explicar. Sí. Es básicamente no ver, no porque ser mena, ex-mena, esto es lo que nos importa, que sea mena o ex-mena. Muchas veces nos quedamos ahí, en contar una historia de mena o de ex-mena, ¿no? Pero no en el contenido que nos puede dar el chaval. Claro. O el testimonio que pueda hacer el cambio. Porque ir a contar las historias, sí, depende del momento, es una manera de acercar a otras personas, de decir que existimos y venimos de tal manera, pero para ejercer presión y para el cambio es una palabra muy grande, pero bueno, para ir en el camino del cambio hay que poner las cosas en tenéis más conocimiento en eso de valorar de ese testimonio. ¿Conviene? Es que me estoy... te estamos entendiendo y yo creo que, que no nos queda mucho tiempo. ¿Hay alguna pregunta? Porque si no yo tengo 100.000. Vale, yo creo que, Ismael, creo que te has explicado muy bien. Te refieres a que determinados testimonios están muy bien para contar determinadas historias, pero que no siempre estos testimonios pueden trasladar a la realidad dura y cruda de los centros, de la situación legal, de toda una serie de dificultades que tienen estos niños y niñas. Vale, pues hay 3 preguntas. Venga. Hola, chicos, muchas gracias por estar aquí. Quiero que esta mesa ocurra todos los años. Ha sido muy inspirador escucharlos. Quisiera preguntarles sobre el término menas
Yo tengo un año viviendo en España, antes vivía en Estados Unidos y me sorprendió mucho cuando llegué a vivir aquí la naturalidad, la familiaridad con la que se usa esta palabra que es horrible y que desde mi perspectiva deshumaniza. Y lo he discutido con colegas que usan la palabra en la cobertura. Bueno, es así, ¿no? La palabra fue creada desde la política, ¿no? Y nosotros la hemos tomado, pero quiero saber cómo se sienten ustedes con el término menas, si finalmente lo han adoptado, si preferirían que se les llamara de otra manera en los medios. Vale, yo tengo una pregunta para Yassine. Sí, vamos a hacer una cosa. Hacéis las 3 preguntas y ellos os van a responder a las 3. Vale. No. Que es la más importante, que esta es la de contenidos, que luego es la que os vuelve a traer. Sí, no os preocupéis, lo vamos a apuntar todo. A ver, mi pregunta es para Yassine. ¿Cómo consumes tu información? Ya sé que deberías saberlo, pero no lo sé. Porque yo creo que Ismail al final recibe las entrevistas, pero tú que no estás tan sometido al escrutinio público, la información, ¿de dónde la sacas? YouTube, Twitter, no la saco. ahora te lo كيفاش كتوصلك المعلومة؟ يعني في أي مكان. Sí, es una pregunta para Ismail. Mire, Vale. con la iniciativa legislativa popular por la regularización, una de las cosas que hemos visto que ha cambiado por completo es que las organizaciones migrantes se han puesto al frente de la iniciativa y han tenido una voz política representativa, posiblemente mayor de la que han tenido en ningún otro asunto antes, ¿no? No es la primera vez. El vuestro es un debate muy complejo, porque este es uno de los ámbitos en donde, la ultraderecha ha conseguido imponer un discurso, esto que nos ha contado antes Berta, yo creo que es muy, muy ilustrativo, y es especialmente necesario escucharos de manera directa, que esto que estamos viendo aquí en este foro y que lo esté viendo, se lleve a escala y todo el mundo escuche vuestra voz, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo intentáis hacer eso? ¿Cómo os involucráis en partidos, en asociaciones juveniles, en espacios en donde tenéis que hablar de vuestros asuntos y además expresaros en muchos otros asuntos, como has dicho antes, en donde lo de menos es que haya sido un niño no acompañado o no, ¿no? Donde tu voz es importante por otras razones, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues si quieres contestar primero a la... Bueno, responde a la pregunta. Sí. ¿De dónde consigo las informaciones? Sí, ¿dónde consumes? Yani Pues, sinceramente, yo sigo a Vox. No, yo no le sigo a Vox, no soy de derecha. Pero en plan, sigo a Vox porque siempre sube cosas contra los inmigrantes. Siempre estoy en plan atento de que sube contra los inmigrantes. Y a veces entro a Google y busco temas así sobre los inmigrantes. Y esa es la información donde... O sea, que cuando te interesa, sí, googleas sí, y te informas. Es como una página de meme que publica memes. Es divertido ver lo que publica. Ya. Pero siempre, vamos. Venga, empieza si quieres por la de Gonzalo y finalmente terminamos con la de acrónimo. Pues eso es como si... yo tenía una... Perdón. Es que nuestra página de Instagram, ahí nos hemos empezado a publicar nuestra opinión y tal. Bueno, es Exmenas. Tenemos bastantes seguidores. Estamos compitiendo contra Vox a ver quién tendrá más. Y bueno, en Instagram, no sé, bueno. Voy a empezar con el trabajo, ¿no? En plan, es muy aleatorio, como que depende de las solicitudes, por ejemplo, de las universidades vamos a dar charlas, a los institutos, trabajamos con grupos de amnistía que tiene a jóvenes de 12 a... Bueno, y los chavales que se quedan en este grupo después hasta los 18, 19, que ellos hacen labores así humanitarias y tal, y colaboramos con ellos en charlas y tal. Y luego
estamos casi en todas las manifestaciones y creo que a través de redes tenemos existencia reconocida y así pues nos conectamos con las administraciones, con los centros y hace poco he estado con el defensor del pueblo y el equipo y tal para trasladarle toda la preocupación y todo tal y para ir también trabajando esa vía de las quejas que los chavales también hacer un trabajo es una tarea para nosotros es enseñar a los chavales esa vía cuando se agotan todas las vías de poner una queja por ejemplo que se están saliendo los chavales sin documentación de los centros que se están abandonando cuando cumplen la mayoría de edad, etc. Y ese es el objetivo, básicamente, como que ya tenemos algunos sitios que vamos todos los años y hay otros sitios, cada vez hay más. Por ejemplo, hoy estoy aquí porque intento trasladar lo que pensamos, nuestra opinión sobre el respecto y tal. Y en tema del término MENA, eso tiene que ver con la percepción, cómo nos perciben aquí y cómo nosotros nos autopercibimos. Nosotros también tenemos una identidad migratoria y somos orgullosos de ella. Le tenemos otro nombre, nombre Harraga. En el Magreb, sí. En Argelia, Mauritania, tal, en árabe Harraga viene de quemar, básicamente sí. Me gusta negro, quemar, ¿no? Las fronteras, puede ser. Entonces, somos Harraga, nos identificamos con este nombre y a mí durante mi estancia, casi 2 años en el sistema de desprotección y tal, yo no sabía de qué se trata todo esto, no me identificaba. Hasta que ya se incrementó desde el 2016, se ha ido creciendo hasta que nos hemos convertido en el tema más importante después de Cataluña. Y nada, entonces es obligatorio que sepas qué significa y tal. MENA es menor extranjero no acompañado y el ex es el que era menor extranjero no acompañado. Y nosotros nos llamamos ex-menas básicamente para que no se olvida, ¿no? Cuando las cosas, ojalá, se cambian y está la cosa bien, que se quede en la historia, decir, bueno, que éramos menas y así era la situación. Y vamos a defendernos en este nombre, por supuesto. Y aunque se ha convertido como insulto, lo es. Actualmente no hace falta de que seas de un centro o que hayas venido de tal manera, sino si eres marroquí, moro, también más moro, mena. Porque el imaginario de mena no es un negro, que realmente jurídicamente también hay ucranianos menas, también actualmente, sí. Pero el mena que insulto no es negro y no es ucraniano, es el moro. Es que no sé, en el cartel que se ve como un chaval con capucha, tal, que estoy señalando porque había un cartel ahí. Pero bueno, que lo hemos reventado, eso, que nos hemos organizado, lo hemos reventado, pusimos ahí cartel y tal. Pero bueno, gracias por escucharme, que he sido muy... Lo habéis hecho fenomenal, la verdad. Bueno, si hablo, no cae. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, sentimos que... Muy bien, chicos. Muy bien. Que sentimos que la mesa más guay ya haya terminado. Espero que hayáis tomado nota.
espero que hayáis tomado nota y bueno, yo creo que de vez en cuando también estos espacios son muy necesarios para que también los periodistas podamos un poco poner y evaluar lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y si tenemos cualquier duda, pues ya tenemos su canal de Instagram, podemos contactar con ellos. Y oye, pues yo alguna vez sí que, oye, esta terminología la puedo utilizar. ¿Eso ofende? Eso, o sea, yo creo que siempre viene bien cuestionar las narrativas y sobre todo querer construir, que creo que es el objetivo de todos los que estamos en esta sala. Así que muchas gracias.